Y vamos a ir a Argentina, pero solamente comento un detalle más de la Plaza de San Pedro esta mañana para todos quienes se están conectando. Lo escuchaba en la mañana en una corresponsal y lo leía también en el Corriere de la Sera. Hay una fila que está frente, digamos, a la basílica de turistas, de congregaciones y también de romanos, ¿no?, que han decidido irle a rendir un tributo final a Francisco. Más o menos de entre 30 a 40 minutos está esperando la gente para poder luego ingresar en algún momento durante la mañana a la Basílica de San Pedro, donde va a estar expuesto el cuerpo del Papa Francisco. Así es, hoy el rito de la muerte, y lo veíamos, muy impresionante la imagen ya de ver al Papa fallecido, al Papa Francisco, argentino, y justamente estamos en su país natal. Ahí está Karim, lo vemos ya en pantalla con los diarios, nos imaginamos, Karim, que están las portadas también hablando de la partida del Papa. Buen día. Karim, buenos días. Sí, ¿cómo están, amigos? Muy buen día, estamos aquí en la Plaza de Mayo. De fondo, la Casa Rosada con la bandera argentina a media asta. Recordemos que, bueno, a esta hora, aquí hay una hora más, la gente está yendo a sus trabajos. Aquí están los diferentes ministerios, está el Cabildo y está la Catedral Metropolitana, que es la catedral donde Francisco fue arzobispo, donde dirigió muchas misas y que abrió sus puertas ya bien temprano, y hay muchas muestras de cariño, hay velas encendidas, mensajes con cada uno de las palabras del Papa Francisco, que están pegados ahí. Pasan los fieles, pasan los hinchas de su equipo de fútbol. Él era muy futbolero también, hincha de San Lorenzo. Y los diarios impresos aquí en Buenos Aires que hoy día hablan de este Papa irrepetible, el primer pontífice latinoamericano. Destacan su sencillez, que rompió los moldes y abrió la iglesia. Ahí está dando cuenta de la causa de su muerte, un derrame entonces que le produce este posterior infarto ayer por la mañana. Su despedida el domingo de Pascua. Eso es lo que dice La Nación, y el diario El Clarín también trae en portada al Papa Francisco, que revitalizó la iglesia, que nunca se alejó de la política argentina. Y ese es uno de los temas que más se habla aquí en Buenos Aires, mientras vamos a caminar para ir a mostrarles lo que está ocurriendo ahí en la catedral. La relación con la política. Hay 7 días de duelo nacional acá que decretó el presidente Javier Milei, que ya ha viajado a Roma. Esa es la información que manejamos nosotros. Es una comitiva bien pequeña del gobierno. Recordemos que hubo muchas polémicas y muchos enfrentamientos entre ambos, entre el Papa y el propio Javier Milei cuando era candidato presidencial. Incluso lo que dijo Milei sobre el Papa Francisco es que era el representante del maligno en la tierra. Así que hubo mucha controversia. También el Papa nunca volvió a Argentina y eso es algo que les duele mucho. Todo esto en un ambiente muy futbolero, José. De hecho, ayer, cuando se realizó una misa, ayer por la tarde en Flores, que es el barrio del Papa, acudió la vicepresidenta Victoria Villarroel, que fue abucheada. La verdad es que es como una barra de fútbol. Cuando ella sale de la ceremonia, fue duramente abucheada, algo que no corresponde, que es muy condenable también. Pero es el clima, ¿no?, que enrareció esta relación de Francisco con la política aquí en Argentina. O sea, exactamente. Mira, vamos a ver el video de la vicepresidenta, que está además súper peleada con Javier Milei, una cosa que solamente ocurre en Argentina, pero no se hablan, vicepresidenta y presidente. Miren ustedes. Fue el momento, súper complicado. A ver, yo quiero explicar algo acá que me parece que nos da una perspectiva, digamos, más sinóptica, ¿no? Porque nos podríamos quedar con la frase del maligno, que sí, me parece grosera, absolutamente fuera de lugar, y que, bueno, son las frases grandilocuentes y un poquito excesivas y burlesca a las cuales el presidente de Argentina no estuvo acostumbrado durante la campaña, ¿no? Y el Papa incluso recibió con mucha humildad sus disculpas después. O sea, Javier Milei se disculpó con Francisco una vez fue electo. Ahora, uno ahí hace, digamos, un análisis y dice, bueno, no todo vale cuando uno es candidato, pero uno puede insultar a todo el mundo cuando es candidato y después andar pidiendo disculpas cuando es presidente. Eso no corresponde. Pero más allá de eso, que es un análisis que usted puede realizar en su casa, Francisco, en cuanto Jorge Bergoglio, tuvo una posición incómoda con el poder de manera crónica. No solamente cuando llegó a ser papa,
Pero eso está muy bien, porque incomodó a quienes, les exigió a quienes estaban gobernando. Y eso, sí. Y eso no es malo, José, No, no es sea malo. de la tendencia que sea, porque ayer trataban de fijarlo o encasillarlo en un sector y no calza con ninguno propiamente tal. Lo que yo ayer leí, porque revisé un poco la biografía de Francisco que tenía en mi casa y documentos que uno ha podido ver o conversar con personas que lo conocen y lo conocieron bien durante su época de los inicios del sacerdocio. Él fue muy cercano al peronismo. Era un hombre de izquierda en alguna etapa. Muy ilusionado con el peronismo, con el nuevo orden social desde las bases sindicales, desde el piquete, en fin, desde la industria, que forma parte, digamos, hoy día del espíritu del justicialismo, en el fondo. Pero luego se defrauda. Él fue muy duro respecto a la corrupción, dijo que era el gran mal de los países latinoamericanos. Y luego, y en algún momento, tiene un coqueteo con la Junta Militar Argentina. Yo sé que no es muy grato que yo lo diga para los católicos, pero es un capítulo que sí existió. O sea, se cuestionó que él tuviera contacto con Jorge Videla y que incluso oficiara misa para Videla. ¿Qué es lo que él dice después? Mira, en realidad yo oficié misa para Videla porque yo quería conseguir la liberación de presos políticos jesuitas. Esa es la explicación que da él. Ok, y luego viene toda la época de Menem, con el cual se logró acomodar de alguna u otra manera. Menem, digamos, abrazaba de alguna manera la opción religiosa. Y con los K tuvo un enfrentamiento público. Con Cristina Fernández de Kirchner, en algunas oportunidades no se podían ni cruzar. Estoy hablando de cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ellos vienen a reconciliarse después, cuando la presidenta en ese momento le regala un mate. Le lleva un mate, le ¿te escribe acuerdas? una carta y le pone, tome mate. Tome mate. Sí, claro. ¿Te Dice, acuerdas? me han aconsejado que le escriba, bueno, no quiero frases hechas, lo único que quiero decirle es como tome mate, ¿no? Quizás con le regala Macri tuvo una relación un poco más fluida. suave, ¿no? Bueno, Sí. preguntémosle a Karim, que está justamente ahí, está en Buenos Aires, en pleno corazón de la ciudad, para saber, están cortadas las calles y vemos que hay locomoción por lo menos pasando ahí frente a la Casa Rosada. Pero ¿cuál es el ambiente hoy en día? ¿Cómo amanece la capital? Sí, mira, me suma a lo que decía José, esta relación con la política que tenía desde antes de ser el Papa Francisco, cuando era Jorge Mario Bergoglio, ya comenzaba este conflicto. De hecho, si él no volvió nunca a la Argentina, después del cónclave en que lo nombran el 13 de marzo del 2013, fue precisamente por eso, ¿no? Él recibió en el Vaticano a todos los presidentes argentinos, pero él era muy crítico de la clase política. Estaba revisando hace algunas horas, nada más anoche, una entrevista que él dio donde hablaba de los políticos sin historia, también a estos salvadores que aparecen de pronto, y uno lo puede vincular con los problemas que tenía con Javier Milei, ¿no es cierto? A quien recibió también en febrero del año pasado en el Vaticano, donde se limaron algunas asperezas, pero sin duda hubo acusaciones cruzadas. Entonces él era muy cuidadoso de no venir a Argentina para que esto no se interpretara en algún apoyo a algún sector político. Pero sí fue una relación bien compleja. Si quieren le mostramos Sí, lo que claro. está pasando acá, muchachos, afuera de la catedral. Hay mucha expectación. Mira, hay colegas de todas partes del mundo. Están estos camiones satelitales desde bien antiguos, que no veía yo hasta hace bastante tiempo. Los camiones que tienen la antena satelital en el techo. José. No, solamente te comento también como un dato que te puede ayudar en tu reporteo. Siempre es interesante cuando uno se para en un reporteo en el extranjero, mirar también el radio de qué está pasando en ese lugar. La muerte del Papa irrumpe en Argentina cuando Argentina está viviendo uno de los escándalos de pedofilia más grandes de los últimos tiempos en la televisión. Yo no sé si ustedes lo tenían, digamos, considerado. Hay una periodista que... La periodista Viviana Canosa. La periodista Viviana Canosa, sí. Hace más o menos 10 días, en su programa en Canal 13, dijo que había una trata de niños, ya, que estaban siendo, en el fondo, tentados para tener sexo a cambio de fama. Pero esa historia la hemos escuchado mucho. Lo que ocurre es que ella denuncia en su programa que aquí hay de talento, productores, actores, actrices, editores, directivos de canales de televisión, de todos los canales. Entonces hay un escándalo gigantesco en una dimensión que es súper sensible como la pedofilia, y en la mitad de esto irrumpe la muerte del Papa. Entonces es una sociedad que ha estado sometida
digamos, a noticias. O sea, ocurre en medio de este que escándalo. se devele Lo pongo este como un escándalo, dato, claro. que me parece interesante también considerarlo, mi querido Karim. Sí. Sí, de todas maneras, José, fíjate que a Viviana Canosa, que tiene un programa, a ella la acusan de no tener pruebas, de alguna manera de estar queriendo hacer rating con estas denuncias. Y ella dice que tiene todas las pruebas, que las va a presentar ante la justicia. Y esto genera mucho morbo, mucha polémica. Todos los programas de la televisión argentina están hablando precisamente de eso. Y ella dice, bueno, no me toreen, no me amenacen, yo tengo las pruebas. Y está acusando a otros personajes también bien relevantes de la televisión argentina. Así que bueno, esto ha pasado siempre, la relación que hay entre la política y en este caso una de las figuras más importantes, el argentino más importante de la historia para muchos, el Papa Francisco, que ha partido, un líder espiritual importantísimo, y se ve reflejado aquí en estas muestras con mensajes, ¿no? Mensaje que él dio en su minuto. Imploraste por nosotros en la noche más oscura del mundo, ahora nosotros rogamos al cielo por vos, que Jesús nos busque siempre. Y muchos mensajes de San Lorenzo de Almagro, el club del que era hincha. La verdad es que todo ha sido de un ambiente muy futbolero. Desde que lo nombran al Papa Francisco, que lo gritaron como un gol. Hay un video que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, hizo circular, y es muy similar a cómo presentan a la selección argentina cuando va a jugar un mundial de fútbol. Esta cosa que apela a la emotividad, de que el Papa Francisco era un jugador muy humilde, muy sacrificado, que lo daba todo por los demás. Bueno, es el mismo tono, ese tono de los comerciales de cuando Argentina juega un mundial de fútbol. Así la AFA despidió al Papa Francisco. Tenemos ese video, lo podemos ver para de alguna manera establecer esta relación que existe entre la religión, que para ellos el fútbol sin duda es una religión, y también la imagen que tenía el Papa Francisco, que fue cuervo desde muy pequeño. Miren el video. Pero este fue distinto, porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco, pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo, con sacrificio, siempre con los mismos botines y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre. Bueno, es parte de como un tributo, relato, sí, claro, un tributo, pero con algo ahí, claro, un país tan yo creo ¿no? yo creo que también hay un elemento acá que no podemos dejar de mencionar, y bueno, si uno estuviera en Roma también buscaría un poco esa dimensión, ¿no? Que para nosotros, desde este lado del mundo, desde el punto de vista hemisférico, más allá, insisto, si uno es católico o no, si no voy a entrar en esa definición, porque no me parece que estamos frente a un líder espiritual mundial, independiente de la fe de uno. Entonces, desde esa óptica, haberle puesto español de lengua materna al Vaticano, no sé si me siguen, es para nosotros como latinoamericanos muy profundo, muy potente, entendiendo que hay comunidades católicas que fueron en algún momento las más grandes del mundo. Hoy día, lo decía ayer una de nuestras entrevistadas, por razones demográficas y cómo se ha movido un poco la corriente espiritual en el mundo, hoy día estamos frente a una China que probablemente nos va a presentar una gran iglesia católica, como nunca antes lo habíamos pensado. Pero dejando fuera esa ecuación, tenemos a México, tenemos a Brasil, que son comunidades católicas gigantescas. Parte importante de los milagros que hoy día tienen a varios santos en la lista del Vaticano se han concretado en esos países, partiendo por el propio Juan Pablo II, que, según dicen, le sana un cáncer de médula a un niño en Zacatecas el año 86. Le toca la frente. Por lo tanto, te estoy diciendo que desde este lado del mundo, la comunidad católica latinoamericana estaba deseosa de tener un papa latino y finalmente lo consiguió por 12 años. Creo que eso también nos conmueve. Es un dato importante, Karima, y mientras seguimos viendo y analizando más información que nos llega desde allá, desde Argentina, fíjate que todos han subido imágenes, han compartido también situaciones que vivieron junto al Papa. Apareció ayer esta novia
La novia. La novia, Amalia Damonte, la novia, porque también tuvo su etapa, el Papa, donde conoció muy jovencito, conoció el amor. Ella dice que su mamá no los dejó casarse y que hablaban y fantaseaban sobre la posibilidad de tener una casita, decía él, donde vivir este amor, donde compartir la vida con ella. Finalmente este amor terminó y siguió él este camino del sacerdocio y se consagró a Dios, ¿no? Pero mira, cada una de las personas que logró tocar la vida del Papa Francisco ha compartido palabras tan impresionantes y tan bonitas. Me imagino que te encuentras ahí a diario y a cada minuto con testimonios, ¿no? Volvemos contigo en vivo, Karim. Sí, fíjate que, a ver, han circulado algunos testimonios, sobre todo en el barrio de Flores, que queda como a 40 minutos de aquí del centro de Buenos Aires, de la Plaza de Mayo, que es donde estaba la parroquia, donde él hacía sus misas, donde recibió este mensaje para dedicarse al sacerdocio, el lugar donde se cortaba el pelo, el lugar donde remendaban sus zapatos, esto que decían en ese mensaje de la AFA, siempre con los botines negros. Él no usaba los zapatos rojos que usaban todos los papas, sino que él usaba sus mismos zapatos negros de siempre. Su chofer, que hablaba de él como que no era solamente su chofer, sino que era su amigo. Bueno, cada una de las personas que tocó, desde que fue el cura Bergoglio hasta que fue el Papa Francisco, han tenido palabras para destacar el legado, el mensaje de humildad. Todos destacan que él andaba en subte, pudiendo andar en un vehículo, que era extremadamente humilde, siempre él, pese a ser el Papa, siempre fue el cura del pueblo. Eso es lo que señalan acá. Lo que les duele, lo que más les duele. Por eso cuando hablan del Papa hablan con orgullo, hablan con emoción, pero también con tristeza y muchos con algo de molestia, porque él nunca más regresó a Argentina. Y eso les duele mucho, les duele. Incluso la fecha en que él fue a Chile era la fecha que él pudo haber venido a Argentina. Y critican a los políticos porque muchos decían que iba a venir en algún minuto y que nunca lo invitaron formalmente, porque recordemos que para que el Papa acuda a otro país tiene que haber una invitación formal a través de la diplomacia, ¿no es cierto? Como el Estado Vaticano, y eso nunca se concretó formalmente. Mira, vamos a ver imágenes tuyas, a ver si nos puedes acompañar con cierto movimiento que hay al interior de la catedral. Mientras tanto, les comento, estaba leyendo yo un editorial que es súper interesante del diario Clarín, que le escribe un editor súper bueno, Gonzalo Abascal, que dice: Francisco el reformista, pero no tanto, porque en la Argentina quedó atrapado en la grieta política. Claro, a ver, lo que dice parte importante del reformismo argentino, del progresismo político argentino, y es una cuenta que le pasan a algunos. Hay que mirar esto con una perspectiva de análisis. Obviamente uno eleva la figura del Papa, pero estamos hablando también de su rol, y además él tuvo un rol político muy importante en algún momento de la historia de su país. Es que él llevó adelante un discurso de reformismo de la Iglesia que lo vemos en diferentes dimensiones, pero en el último tiempo o en las últimas décadas se alejó un poco de la llamada grieta argentina. En Argentina se habla de la grieta. ¿Ya? La grieta quiere decir la separación que hay entre progresismo y conservadurismo, entre lucha por los derechos humanos, defensa de la dictadura, entre concentración económica y socialización de derechos. O sea, hay una separación de los argentinos que puede ser quizás la misma fractura que tenemos acá también respecto a una serie de políticas públicas y de visiones de sociedad. Algunos en Argentina esperaban de que el Papa entrara en esa discusión, zanjara ese debate. Por eso lo querían en Argentina, para que él llegara y tomara una posición respecto de todos estos temas, respecto a los jubilados, que esa grieta es tan respecto profunda, de los subsidios, José, respecto a la dictadura. Pero, pero habló del tema de los jubilados. Sí. Ahí entró muy firme, diciendo Locano que está el tema de los medicamentos, sobre todo, ¿no? Ahí entró, pero no en la coyuntura pero política. No entró en la reflexión profunda de la grieta, particularmente argentina, y por eso lo llaman un reformista para la Iglesia. Pero algunos en Argentina hubiesen esperado, algunos, no todos, de que el Papa desde esa posición y en su calidad, digamos, de Santo Padre y de Arzobispo de Buenos Aires, en fin, de la tremenda historia que tenía, lograran entrar en definiciones sociales y políticas que hoy día
alertan a la opinión pública argentina y el Papa fue muy cuidadoso y prudente con eso en el último tiempo. Oye, mira, veamos lo que está ocurriendo al interior. ¿Qué lugar más precioso nos estás mostrando, Karim? Mira cómo está todo decorado. La catedral, qué linda. Sí, la catedral con flores. Ahí está la imagen, ¿no? Vemos justamente ahí a los pies del altar la foto, la imagen del Papa Francisco custodiado con personas que ya están llegando a esta hora de la mañana. Entiendo que una hora más en Buenos Aires. Cuéntanos, por favor, ¿qué está pasando ahí? Sí, son las 9:28 minutos acá, muchachos. Acabamos de ingresar. Ustedes pueden ver que está la fotografía en el altar del Papa Francisco sobre una manta de color negro acompañado de velas, flores y bueno, todo esto coronado por esta espectacular catedral donde él presidió muchas misas cuando fue arzobispo de la capital porteña. Hay cambio de guardia, ocurrió recién, hay 2 libros de condolencias y son cada vez más las personas que vienen hasta este lugar, hacen la fila, escriben un mensaje, se sientan algunos minutos, hacen algún rezo, incluso muchos de ellos tomando su teléfono celular, captando alguna imagen, todos muy consternados por lo que está ocurriendo aquí y la verdad es que muchas personas están entre acongojadas, con pena, un poquito por lo que se ha vivido en estos días acá despidiendo al Papa Francisco. A ver si podemos conversar con algunas personas. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Estamos en directo. Cuéntenos un poquito. La noto un poquito compungida. ¿Cómo está emocionada? Muy. Desde ayer me enteré. Cuando prendí la tele me levanto todos los días tempranito y no paré de llorar. Y después, bueno, fui a hacer mis actividades, mis obligaciones y hoy a la mañana me pasó lo mismo. Y quise venir porque había como contaba, había un amigo periodista que le digo, voy a hacerle el aguante a él porque sabía que iba a estar toda la tarde. Y llegué acá y me hace mal el corazón, la verdad es esa. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cuál cree usted que es el legado del Papa? ¿Tiene algún recuerdo con él directamente? No, si bien él estuvo en Flores, ¿no? Yo estuve cerca del lugar, pero no tuve el placer. Y dije, ojalá algún día pueda ir al Vaticano a estar cerquita, aunque sea. El recuerdo es el que tiene cualquier ser humano que tiene un poco de corazón, un ser increíble. Un orgullo para los argentinos, para los latinoamericanos en general, haber tenido un Papa, ¿no? Eso ni hablar. Cuando uno se enteró que el Papa era argentino, la emoción se multiplicó. Y bueno, y hoy que parta, que sabemos que es la ley de la vida, te duele, porque uno quiere siempre tener al ser querido, como cuando se te fallece un padre, un hermano. Lo voy a recordar, yo sé que nos va a iluminar desde donde esté, que ojalá descanse en paz y que nos ayude a todos, desde donde esté. Muchísimas gracias. No, muchas gracias muy a vos. Amable, muchas gracias. Bien, ahí el sentir de una persona entonces que vino a despedirlo, una de las tantas que han venido hoy, ayer también, que estuvieron presentes aquí en la Catedral Metropolitana, en el centro de Buenos Aires, muchachos. Vamos a volver a salir, les seguimos mostrando un poquito el ambiente de lo que está ocurriendo aquí. Oye, Bien. qué precioso lugar, ¿eh? Y Muy sigo bonito. pensando, ¿sabes qué? Qué ganas de haber aprovechado más este Papa. Mira la cantidad de cosas, muy cortito, José, la cantidad de cosas que hizo en sus últimas horas. O sea, recibió al vicepresidente, salió, se subió al Papa móvil, habló de Gaza. O sea, hizo una cantidad de cosas, José. Dio un mensaje qué energía, Urbi et ahora de Orbi. morir. Horas antes de morir, en este Impresionante. mensaje Urbi et Orbi, que es a la ciudad y al mundo, que quizás es de los la mensajes bendición. papales más importantes del año. Tenemos a esta hora diseñado el programa de la siguiente forma. Vamos con Florencia Vial, que nos actualiza con datos y noticias que van irrumpiendo durante esta mañana aquí en Chile, tarde en Italia. Nosotros seguimos con Karim desplegado en Buenos Aires, estamos con Mati Panza en Roma y aquí con la Karen les vamos comentando algunos también datos históricos y análisis respecto de la figura del Papa Francisco y lo que se viene para la Iglesia Católica a nivel mundial. Nuestra Florencia. sala de teletipos. Ahí está la flor. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá estamos desplegados en todas partes del estudio y también del mundo. Ya vamos a estar también, por supuesto, en Roma, Buenos Aires, estamos en todos lados. Bueno, les tengo información de último minuto porque Italia acaba de decretar al menos 5 días de luto oficial. Es decir, desde este martes hasta el día sábado se va a vivir un luto oficial en Italia, obviamente, para poder realizar todos los funerales del Papa Francisco. Por otro lado, ya acaba de terminar una primera asamblea de purpurados. Estamos hablando de que los primeros 60 cardenales que ya llegaron
a el Vaticano. Ya se reunieron en esta primera conversación, primer encuentro oficial de los cardenales, que básicamente tienen que ir también definiendo cómo, o delineando más bien cómo se va a llevar a cabo el cónclave. Sabemos que faltan por lo menos otros 60 cardenales que llegan. Sabemos que son 136 cardenales, pero de los cuales solamente 120 pueden participar de este cónclave porque tienen menos de 80 años. Bueno, como son 120, ya han llegado 60, falta que lleguen los otros 60, entre ellos también el cardenal de nuestro país, Txomalí. Ahora, un punto no menor es que esta misma reunión se va a ir prolongando el día de mañana, también cerca de la tarde. Nosotros tenemos 6 horas de diferencia con Italia, y es por eso que va a ser cerca del mediodía la segunda reunión de todos los cardenales que ya comiencen a llegar entonces a la Santa Sede. Por otro lado, les quería comentar también algunos detallitos que han sido confirmados por el propio Vaticano. Ustedes ya lo mencionaban respecto a la hora del funeral. El funeral, para que quede bien claro, va a ser el día sábado a las 10 de la mañana, hora italiana, pero van a ser a las 4 de la mañana, hora chilena. Y esperamos, y lo más probable es que nos veamos las caras, obviamente, ahí transmitiendo ese funeral. Ahora, lo que va a ocurrir el día miércoles va a ser algo muy inédito, y es porque el Papa en estos momentos está siendo velado en la Casa Santa Marta, que es la residencia donde el Papa lleva viviendo desde que fue nombrado sumo pontífice en el año 2013. Él está siendo velado en una especie como de capilla ardiente media improvisada, y es donde solamente han podido ingresar ciertos cardenales o altos cargos también de la curia italiana. Él se va a mantener hasta el día miércoles, hasta las 8:57 de la mañana más o menos, en la Casa Santa Marta. Ahí el camarlengo, que es básicamente el jefe interino administrativo y el que va a estar encargado de llevar a cabo todos los detalles del cónclave, él va a realizar una misa, a las 9 de la mañana en la Casa Santa Marta, y finalmente ahí va a comenzar esta procesión dentro del propio Vaticano, que va a pasar por la Plaza de Santa Marta, va a pasar también por el arco, lo tengo acá, el arco de las campanas, y luego ingresa a la Plaza de San Pedro por la entrada principal, y ahí se va a instalar entonces esta capilla ardiente a las afueras, podríamos decir, de la basílica, donde se va a llevar a cabo este velorio, esta capilla ardiente que yo les menciono, del día miércoles al día domingo, donde van a poder asistir todas las personas, los turistas, personas de la iglesia también que quieran obviamente entregar un último homenaje. Vamos a volver a Roma con la información que vamos a reconfirmar ahí con Mati Panza. Solamente quiero ir citando parte de las publicaciones que se realizan a esta hora en el propio Vaticano, a través de las fuentes que estuvieron cercanos al Papa durante sus últimas horas de vida. Dice, entre las últimas palabras del pontífice estaba su agradecimiento a su asistente personal de salud, Massimiliano Strapetti, por animarlo a dar el último paseo en el Papa Móvil el día domingo después del Urbi et Orbi. Él pareciera que no quería, y su asesor le dijo, mire, dé una vuelta por la plaza. El descanso por la tarde tuvo una cena tranquila. Luego, al amanecer, la enfermedad se produjo, viene el derrame cerebral a eso de la medianoche, 1 de la madrugada. Él entró en coma rápidamente, la verdad que no hubo mucho tiempo de reaccionar. Su equipo médico intentó, por supuesto, hacer todo para reanimarlo, pero la verdad es que fue un escenario bastante fulminante, dice acá. Luego se produce el fallecimiento, pero la verdad es que entre las últimas palabras del Papa Francisco estaba su agradecimiento a quienes habían estado a lo largo de su vida con él, y especialmente en la última etapa. La verdad que ese equipo estuvo trabajando con él los 38 días de hospitalización en el Gemelli, y estaba prácticamente con una vigilancia de 24 horas mientras estaba convaleciente. Muy monitoreado, ¿no? Siempre, permanentemente. Se levantó a las 6 de la mañana, bueno, a las 7:30 fallece. La verdad es que despertó de buen ánimo. Este Papa que cargaba él su maletín, este Papa que era él justamente el que se cocinaba, un Papa, bueno, austero, dedicado, cariñoso.